Hoy en los retos de la política se encuentra acompañándonos Luis Pásara. El doctor Pásara lo es por la Universidad Católica de Lima y es un gran especialista en lo que podemos llamar políticas judiciales. Es una traducción, una probablemente mala traducción del Judiciary Politics, es un ámbito en el que se viene desempeñando muchos años, tanto como investigador como docente y también como consultor internacional. Él ha vivido en Buenos Aires, ha vivido en la ciudad de Guatemala, ha vivido en la Ciudad de México. En la Ciudad de México trabajando precisamente en el prestigioso CIDE, y también ha hecho estancias de investigación en el instituto, en el Kellogg Institute de la Universidad de Notre Dame. Um, es actualmente fellow de Junior Fellow, Senior Fellow de la Fundación para el Debido Proceso y es miembro honorífico del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. Por consiguiente, a Luis le tenemos muy, muy, muy cerca. Como he dicho antes, su línea fundamental de investigación eh, tiene que ver con la política y su relación con el mundo de los jueces o los jueces con el mundo de la política, pero también ha trabajado numerosos temas que tienen que ver con Perú, desde análisis de la izquierda y de la evolución de la izquierda en Perú a otras cuestiones que tienen que ver con el desarrollo a veces no afortunado de la democracia en el país. Bueno, no necesitas más presentación, Luis. Mil gracias por apoyar este programa del área de ciencia política de tu universidad, de la Universidad de Salamanca. Y ya sabes cuál es la pregunta. ¿Cuáles son, en tu opinión, los retos de la política? Bueno, déjame decir, Manolo, que me siento de todas maneras, pese a las incursiones que tú has marcado incursiones mías respecto a la política o al estudio de la política. Sin embargo, me siento como un advenedizo, porque no soy un politólogo, ¿no? Pero claro, he tenido mucha curiosidad y mucho interés precisamente en conjugar o en reunir los temas de la justicia, que son los míos, con los ámbitos externos a la justicia, entre los cuales uno muy importante es la política, por supuesto. Eh, Cuando me planteaste el tema, me pregunté, y no te lo dije, si se trataba de los retos de la política como tales, o sea, de la actividad política, o también del estudio de la política. Y preferí dejarlo en la ambigüedad porque me voy a aprovechar de esa ambigüedad en los minutos que me das. Claro que sí, La adelante. advertencia que tengo que hacer es que miro a América Latina inevitablemente desde el caso peruano, que es el que sigo más cerca, pero también es el caso que tengo la impresión de que ha prefigurado algunos, algunos fenómenos que luego se han dado en otros países de la región. Desde el autoritarismo de Fujimori hasta la crisis absoluta de los partidos políticos, yo no diría crisis, hasta la desaparición de los partidos políticos, ¿no? Son dos procesos que en el Perú, por alguna razón que no atino a imaginar, se dieron antes que en otros países de América Latina. Bueno, desde ahí me pregunto qué pasa con la democracia en la región, porque pasa algo y algo preocupante. Recurro para descartarla a la explicación que da un compatriota, premio Nobel, que es Mario Vargas Llosa, que sostiene que el problema es que la gente no sabe elegir, ¿no es cierto? Esto lo ha dicho y lo ha repetido en varios países a propósito de que los electorados de esos países pues no han seguido la, la sugerencia o la inclinación o la preferencia de él. Yo creo que tenemos que ir a un asunto un poco más complejo, ¿no? Y en ese terreno yo quisiera señalar dos o tres cosas que me parecen relevantes. Creo que se ha producido una fractura, una desconexión entre la dirigencia, no solo política, sino la dirigencia de cada uno de estos países y la población. Cuando hablamos de élite o de élite,
que es un término frecuentemente usado en el área de ciencia política precisamente, aparece pues esta idea de un grupo más o menos selecto. El diccionario de la Real Academia la define como minoría selecta o rectora. En el Perú de hace un siglo, miren ustedes, tuvimos a un Víctor Raúl Ayala Torre, a un José Carlos Mariate, y en otro terreno, a gentes como César Vallejo o Felipe Pinglo. Yo creo que ellos eran una élite y tuvieron, sobre todo Aya, pero también Mariátegui, la capacidad de sembrar un fermento. Lo que ahora encontramos en América Latina, en el Perú para comenzar, pero no solo, son élites que no lo son, o lo son no siendo selectos, quizás solo rectores. Pero vemos a un López Obrador en México, a una Cristina Kirchner o Alberto Fernández en Argentina, Bolsonaro en Brasil, lo hemos visto, y recientemente Boris también en Chile. Y entonces aparece la idea que a mí me perturba mucho respecto al concepto de élite, de que los méritos ya no son necesarios para ser un actor político, ¿no? Lo fueron hace décadas, y yo que soy un viejo, pues lo vi en sucesivos liderazgos políticos de mi país, y lo he visto en otros. Pero digamos, si tomamos el caso argentino, por ejemplo, ¿qué tiene que ver Alberto Fernández con Juan Domingo Perón? Evidentemente la distancia es abismal, ¿no es cierto? En los países andinos, una nación, quizás este es el segundo elemento que quiero marcar, una nación que nunca se constituyó, o un territorio en el cual viven diferentes naciones que no se han integrado, y ahora aparecen en la base de brotes de violencia, de contestación sumamente agresivos, ¿no? Tenemos el caso de los mapuches en Chile, que presumía de ser una de las democracias más estables de América Latina. Y por cierto, tenemos el caso de los aymaras en el Perú, en el sur del Perú, que parecen más cercanos a lo que es Bolivia que al resto del país, y que se han movilizado, a propósito de la destitución de Pedro Castillo en la presidencia, se ha movilizado abiertamente al grito de guerra civil, ¿no es cierto? Desfilando con banderas peruanas, pero al grito de guerra civil. Entonces, uno dice, ¿qué es lo que ha pasado en la gestación misma de algunas de estas sociedades, ¿no? Ha habido ahí un proceso inconcluso, nunca lo hubo, en realidad se pegaron o se juntaron con la fuerza de las armas, en muchos casos, diferentes comunidades que siguieron procesos relativamente paralelos, pero nunca integrados. Entonces, sobre estos países ha caído encima, diría yo, se ha sobrepuesto un régimen político que llamamos democracia. Y creo que aquí hay un problema central, hay un problema que nuestros países no han resuelto, y que ahora se traducen en desajustes o en situaciones sumamente críticas, que tienen que ver, por lo menos formalmente, se manifiestan como un reclamo contra el hecho de que la democracia no ha producido resultados tangibles. Y esto se ve en todo América Latina, ¿no? Con diferentes niveles de malestar, de rechazo o de conflicto permanente, que ha sido el caso de Colombia durante tantos años. Pero la democracia no ha entregado, no ha producido, no ha dado resultados tangibles que aprecie la mayoría de la población. En algunos casos de manera más dramática, en otros menos dramática, pero la insatisfacción con la democracia que muestran todas las encuestas y los sondeos de opinión que existen sobre la región es clarísima. Hay una insatisfacción
que tiene la base o que se alimenta de un malestar social sumamente importante, ¿no? En estos contextos, la democracia significa en los hechos poco más que votar periódicamente. Y yo creo que este es el gran desafío que tienen nuestras democracias. ¿Será posible encontrar una manera de volver a un cauce democrático o de crearlo en realidad, de crear ese cauce democrático de forma tal que la mayoría de la población o vastos sectores de la población se sientan representados e integrados en el sistema político? Entendido, ¿Podrá Luis. entenderse esa integración y esa representación más allá que el hecho de depositar un voto cada 4, 5 o 6 años? Creo que Entendido. y esto tiene que ver Manolo, esto tiene que ver con las propuestas que vemos que los politólogos hacen con frecuencia para nuestros países, como si se tratara de problemas de diseño institucional. Yo creo que no son problemas de diseño institucional, creo que las dificultades de los diferentes diseños institucionales, porque en varios de nuestros países se ha cambiado el diseño institucional y sin embargo los resultados son los mismos o muy parecidos. Entonces, creo que hay que advertir respecto a esta facilidad con la cual se dice, bueno, si modificamos tal y cual figura, evidentemente si la modificáramos a lo mejor, eh, pues el resultado sería ligeramente distinto. Yo creo en el caso peruano, y lo hemos conversado alguna vez, en el caso peruano el hecho de que haya segunda vuelta para la presidencia de la República, pero no segunda vuelta para el Congreso, ha creado un desajuste de diseño bastante importante. Pero yo creo que aún si se solucionara ese tipo de problemas de diseño, los problemas de fondo a los cuales se le pide a la democracia, para los cuales se pide respuesta a la democracia, son muy severos y muy complicados. De acuerdo, Luis. Ahora bien, democracia también es Estado de Derecho. Estado de Derecho significa predominio de la ley y también separación de poderes. Y dentro de la separación de poderes, a propósito de la ciencia política ha trabajado mucho los ejecutivos, ha trabajado mucho los legislativos, las relaciones ejecutivo-legislativo, pero siento como que el Poder Judicial ha quedado siempre en la sombra, ¿no? Como que ha sido un dudoso objeto de estudio o algo en lo que la disciplina no se ha atrevido a meterse. Por supuesto que hay colegas que sí lo hacen, pero son un sector muy pequeño. En tu experiencia, que esta democracia que va acompañada del Estado de Derecho y lo que supone esto que he señalado, ¿qué problemas específicos ves tú que pueda tener la región hoy? Bueno, perdona, no solo la región, puede ser también, tú Sí, conoces muy bien el caso español, o sea, también puedes reflexionar sobre España, por supuesto. sí, en el caso latinoamericano, yo creo que el supuesto fundamental del Estado de Derecho es el de la igualdad ante la ley. Y los que hemos trabajado en la justicia, no solamente hemos constatado que los ciudadanos no son iguales, realmente no son iguales ante la ley, pese a que las constituciones y las leyes lo digan periódicamente, sino que nos hemos preguntado cómo cómo el nivel de desigualdad real es compatible o no con esta declaración de ser iguales ante la ley. Y entonces uno ve situaciones terribles o extremas, digamos, del ciudadano, por ejemplo, que constata que es fluido en un idioma que no es el de la Administración de Justicia, ¿no? Y esto que se ha planteado en España, ya que me pides hacer el puente, se ha planteado, y yo diría que más o menos se ha resuelto en España, en nuestros países no ha podido ser resuelto, ¿no? Entonces ahí encontramos una primera barrera obvia, pero las barreras son sucesivas, porque la desigualdad no solamente es cultural, también es económica, y entonces, ¿quién puede pagar un abogado en nuestros países? Un abogado que efectivamente se ocupe del caso, porque se encuentran abogados que reciben casos
a los cuales no les prestan, cobran poco y no les prestan ninguna atención. Bueno, yo diría que la minoría de nuestra población, y creo estar hablando para todos o casi todos los países latinoamericanos, no tienen la posibilidad de pagar un abogado que realmente se haga cargo. Y así sucesivamente, es decir, puedo seguir aburriéndolos con ejemplos tomados de la justicia, pero el Estado de Derecho, lo que quiero mostrar con esto es que el Estado de Derecho está constituido no solo por los grandes poderes y la independencia, el juego de pesos y contrapesos, sino también por la constitución misma de ciudadanos. Y ahí tenemos un problema de partida en nuestros países que no hemos sido capaces de resolver, ¿no? De acuerdo. Y ahora, en cuanto... Déjame añadir Sí, esto. sí, sí. Yo noto lo que tú has observado respecto a la poca atención, digamos, que se le ha dado de la ciencia política al tema de la justicia. Es una cosa que no sé bien a qué corresponde y que es un déficit, es un vacío ahí muy importante. Y fíjate, también otra cuestión interesante es el gobierno de los jueces, ¿no? Por sacar algo a colación del escenario kafkiano que vive España desde hace años, ¿no? Con un Consejo del Poder Judicial absolutamente con plazos vencidos, incapacidad de tomar decisiones con una mínima de legitimidad, etcétera, ¿no? ¿Qué puedes añadir a esto? Bueno, respecto al caso español, yo creo que esta situación ha tenido en los últimos años, de un lado por lo ocurrido con el proceso en Cataluña y de otro lado por el bloqueo que el PP ha impuesto sobre el Consejo General del Poder Judicial, creo que tiene una virtud, o tiene un lado positivo, y es que ha mostrado con toda claridad que la independencia política de la justicia en España es muy, es muy relativa, para decirlo elegantemente, ¿no? Para Sí. no decir que no existe. Claro, existe como en otros lados cuando no hay intereses políticos o económicos importantes de por medio, pero como en estos casos revelan, pues el que tiene el control político lo ejerce y no está dispuesto a deshacerse de él. En el caso latinoamericano, fíjate, Manolo, se han ensayado muchas fórmulas diversas para dar independencia al Poder Judicial, separándolo de los nombramientos políticos. Yo te diría que en general el resultado ha sido muy magro, muy escaso. Es decir, eh, bajo la caparazón o la etiqueta de consejo, se han instalado diferentes formas de composición para gobernar los sistemas judiciales. Y pues ellas funcionan un poquito mejor en los países en los cuales la democracia funciona un poquito mejor. O funcionaba, me refiero, estoy pensando en el caso de Costa Rica, que ahora también ha entrado en trompo, ¿no es cierto? Entonces, eh, en cambio, en los países en los cuales la democracia funciona menos, menos bien, digamos, los consejos, sea que fueren nombrados políticamente, sean que fueren nombrados por estamentos de la sociedad civil, como las universidades, los colegios de abogados, etcétera, tampoco se ha logrado, ¿no? Entonces, no se ha logrado demasiado. Entonces, no sé qué decir. Fíjate tú, quienes trabajamos, algunos por lo menos de quienes venido trabajando en materia de justicia, experimentamos un gran sentimiento de frustración, porque los diseños es el ejemplo más claro que yo he aprendido en la práctica. Los diseños no funcionan cuando las condiciones de base de la sociedad no lo permiten. De acuerdo. Una línea de investigación tuya que es muy interesante es aquella que tiene como base de análisis las sentencias, ¿no? Dado que este es un programa que también es seguido
por el cuerpo estudiantil y que puede haber personas que quieran hacer su tesis o algún trabajo de investigación sobre este tema. ¿Qué puedes decir a estas personas a propósito de esta línea, ¿no? Que supone el análisis de las sentencias, máxime ahora, y anticipo también que se puede incorporar inteligencia artificial para este tipo de análisis y también para, para la redacción de las sentencias? ¿Tienes algún consejo que puedas dar? Bueno, primero alentarlos. Es decir, creo que lo que se haga en términos de análisis de sentencias es muy importante. En esto, una breve digresión. En esto eh, separa radicalmente el sistema anglosajón del sistema latino. En el sistema anglosajón estudiar las sentencias es fundamental, porque se parte de un principio que no tiene el sistema latino, y es que lo que importa es lo que los jueces harán en los casos concretos, no lo que dice la ley. ¿Qué importa lo que dice la ley si lo que realmente norma la vida social son las resoluciones de los jueces? Entonces, la atención que se da del sistema anglosajón a las sentencias es muy importante, y yo creo que debiera hacerlo en nuestro sistema. Me parece que lo primero que hay que hacer es alentarlos. Ahora, ¿cómo se hace esto? ¿De qué manera? Pues ya es un asunto más complejo sobre el cual no puedo extenderme ahora, ¿no? Bueno, Luis, ya nos queda poco tiempo y, lógicamente tenemos que volver a Perú, ¿no? Porque has señalado en el inicio de tu intervención cómo lo que acontece en Perú ha sido, de alguna manera, ha sido pionero de cuestiones similares en América Latina. El tema de Fujimori, el tema de la disolución de los partidos, del sistema de partidos. Ahora tenemos un conflicto muy serio, dos presidentes, un presidente vecino, Petro, y un presidente un poco más alejado, Andrés Manuel López Obrador, insisten una y otra vez que Pedro Castillo debería haber estado en la reunión de la cumbre iberoamericana que se celebró hace unos días en Santo Domingo, que es el presidente legítimo, etcétera. ¿Qué tienes que remarcar también a esas audiencias colombiana y mexicana que posiblemente vean este programa? Bueno, yo lamento lo que han hecho López Obrador y Petro, porque me parece que son formas de interferencia o de intervención que no corresponden al principio latinoamericano de no injerencia en asuntos internos, cosa, digamos, transgresión que es especialmente sorprendente en el caso mexicano, ¿no? Porque Claro. es México quien levantó este principio. Eso no significa que no se deba tener una preocupación y no se debe tener formas de apoyo o de inducción en las instancias que corresponden que existen en el sistema interamericano, ¿no? Eh, pero este tipo de intervención o de señalamientos que se permiten hacer algunos presidentes respecto a lo que ocurre en el Perú o en cualquier otro país, me parece formas lamentables de intervención, ¿no? Bien, Déjame y sí, sí, por favor. te iba a decir que me dejes terminar puntuando unas cuantas cosas que me parece que son pertinentes respecto al estudio de la política. Dos o tres simplemente, ¿no? Como advertencia, me preocupa el impacto determinante de las modas en ciencia política, como en otras ciencias sociales. Es decir, por ejemplo, la calidad de la democracia fue una moda, no sé, de hace 20 años, que tuvo un cierto impacto y sin embargo no advirtió que lo que estaba pasando con la democracia latinoamericana no era un asunto solo de baja calidad o de pobre calidad, sino era un problema el que se gestaba de no funcionamiento de un sistema democrático en términos cabales, ¿no? Entonces, yo diría que hay algunas preguntas salidas de las experiencias latinoamericanas de estos años que son fundamentales para quien en este momento se interese en trabajar en ciencia política latinoamericana, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es qué ocurre cuando los partidos se licúan. Es decir, cuando los partidos desaparecen, pierden significación, se convierten en etiquetas o ambientes de alquiler.
que es el caso peruano, claramente, pero no solo el caso peruano, ¿no? En Chile los partidos han desaparecido prácticamente, es decir, ya lo que hay no son los partidos que eran hasta hace 10 años. Entonces, ¿esto qué significa concretamente? ¿Qué significa para la representación? ¿Qué significa para la solidez de las instituciones, etcétera, etcétera? Otro eje que me parece importante analizar o otro problema que es importante analizar, la pérdida de significación del eje izquierda-derecha. Seguimos pensando en que Maduro, Evo y Correa son gente de izquierda. ¿Y esto qué significa en realidad? ¿Para qué sirve apodarlos de izquierda cuando lo que producen tiene poco que ver con lo que en términos clásicos fue la izquierda y seguramente tiene poco que ver para la gente que esperanzada o ilusionada con una propuesta de izquierda podría estar con ellos, ¿no? Y entonces finalmente de estas líneas y de otras que seguramente se pueden desarrollar, sale la pregunta sobre el futuro de la democracia, que por supuesto es una pregunta no solo latinoamericana. Yo entiendo que es una pregunta mundial y que Trump, especialmente Trump, ha puesto en agenda, ¿no? Eh, pero para nosotros, ¿cuál es el futuro de la democracia? Es decir, no basta con decir que no funciona, no basta con decir que es insuficiente o que es insatisfactoria. Creo que hay que preguntarse a dónde va, es decir, qué es lo que sigue. Y, y a lo mejor lo que sigue es un Bukele, como le ha ocurrido en El Salvador, o no. Volverá el modelo Bolsonaro, digamos así, América Latina se impondrá eso justificado en su eficiencia por encima del Estado de Derecho, los derechos humanos, etcétera, etcétera, o no. ¿De qué depende? Creo que hay que hacer un trabajo, me parece, un poco haciéndose cargo del proceso que han seguido nuestras democracias y mirando en perspectiva hacia dónde se pueden dirigir y de qué depende, ¿no? Eso es lo que quería sugerir, Manuel. Muy bien, es un final brillante que te agradezco enormemente. Yo creo que dejas una interrogación al final de tus palabras que es extremadamente importante. Muchas gracias, Luis. Encantado.